El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amén. Qué bueno es nuestro Señor. Y gracias por decir presente nuevamente. Nos alegra cada día cuando compartimos la palabra de Dios y que ustedes se hagan presentes. Eso nos anima para continuar y podemos ver que la mano del Señor sigue estando con cada uno de nosotros. Y saber que ustedes están bien, aunque a través de las redes, pero los podemos saludar y gracias porque pueden decir presente. Amén. Seguimos saludando también a Neida Centeno Torres. Dios les bendiga. Dios siga bendiciendo a cada uno de ellos. Wanda Figueroa, mucho gusto verte también. Rosalinda, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo mucho. El Señor siga siendo con cada uno de nosotros. Amén. Pues yo para comenzar voy a comenzar dando gracias a Dios. Y si a usted le gusta acompañarme, es de las personas que le gusta orar, pedirle a Dios que Dios nos dé su dirección, vamos a hacerlo, hagámoslo juntos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias una vez más, Señor, porque tú, Señor, nos prestas la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están allá atrás de las cámaras, Señor. Gracias, Señor, por que tú me permites compartir tu palabra, Señor. Señor, yo sé que tú me has dado tu palabra y yo sé que viene de parte de ti, Señor. Solamente te pido, Señor, que tú nos sigas hablando, que tú aún, Señor, me sigas hablando a mí, porque, Señor, sé que tu obra no la has terminado. Sígueme hablando, síguenos ayudando, Señor, para continuar hacia adelante y que tu palabra, Señor, caiga en buen terreno en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, Señor. Gracias, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana Eugenia. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y bien, vamos a leer nuestra escritura, la escritura del Señor. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 11. Van a estar salteados esos dos versículos. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2 y también versículo 11. Amén. Si es que usted tiene la palabra de Dios ahí disponible a su mano, espero que ya lo haya encontrado. Y bien, dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El Señor me llevaba a esta palabra y el tema que el Señor me inquietaba y quiero compartirlo con ustedes: nunca te olvides del año 2020. Nunca te olvides del año 2020. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel, pero el Señor me daba este tema también para compartirlo con nosotros. Y por medio de esta palabra vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, porque podemos ver con este tema que el Señor me ha dado: nunca te olvides del año 2020. Y cierto, ya estamos para terminar el primer mes del año 2021. Y cuando podemos retroceder con nuestra mente, podemos recordar todo lo que hemos pasado en el 2020. Cómo es que la vida nos ha cambiado muchas cosas a través de la pandemia, a través de muchas cosas. Yo sé que el Señor, de una manera u otra manera, permitió dejarnos marcados con unas cosas buenas y con otras parece como que son desagradables, como que son malas a nuestro parecer. Pero dice la palabra del Señor que todos nosotros como hijos de Dios, todo lo que pase en nuestras vidas, todo obra para bien, los que son hijos de Dios. Y nosotros como somos hijos de Dios sabemos que todo obra para bien, porque estamos en el camino del Señor.
Pero podemos ver estas 45 semanas desde el 15 de marzo del 2020, fue nuestra última reunión en la iglesia, que pudimos estar todos juntos, normal, nada estaba sucediendo. Pero para el 18 del mes, 19 del mes, viene la noticia que todas las iglesias se tienen que cerrar, que tenía que haber un distanciamiento, que no podíamos estar junta mucha gente. Y eso parece que nos cambió mucho la vida. Porque al momento cuando comienzan a suceder todas estas cosas, nos viene el temor, nos viene el miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que nos espera? Y muchos nos espantamos. ¿Qué nos va a pasar? ¿Y si me llego a enfermar? ¿Y si me llego a morir? Pensamos en la muerte. Creo que a todos nos pasó. Vinieron las preocupaciones, todo se estaba acabando en las tiendas. Y todo esto tuvo que pasar. Todo esto el Señor lo permitió que pasara. De una manera u otra manera, ya pasó. Y estamos pasando todavía. Pero las cosas parece como que ya no están tan difíciles. En cierta manera, pero en otra manera, hay problemas en nuestras vidas personales, hay situaciones que están pasando, etcétera. Estamos pasando por muchas cosas. Pero sin embargo, el Señor nos está caminando a todo esto. A todo esto. Y parece como que nosotros ya lo hemos dado por olvidado todo lo que hizo el Señor en el 2020. Y no tan solamente el 2020, sino años atrás. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel que no se olvidaran de esos 40 años que los había traído por el desierto. Pero nosotros los que ya tenemos más de 40 años nos podemos dar cuenta también. Y darnos cuenta todo el tiempo atrás lo que el Señor nos ha cuidado. Por donde el Señor nos ha traído, donde nosotros hemos atravesado, donde mucho tiempo estuvimos fuera de los caminos del Señor. Pero sin irme más allá atrás, vamos a recordar solamente lo del año pasado. ¿Cuántas cosas el Señor hizo y cuántas cosas el Señor permitió? Cosas que tal vez nos afligieron, tal vez nos disgustaron, pero muchas cosas, muchas promesas del Señor recibimos. Tenemos muchos recuerdos lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas. Terminó el año y el Señor terminó haciendo su obra en nuestras vidas. De una manera u otra manera, tal vez nosotros no nos dimos cuenta porque estábamos cegados. Cegados por el pecado. Cegados por muchas situaciones. Y no nos pudimos dar cuenta qué tanto fue lo que el Señor hizo. Y aquí la importancia de que cuando llegamos al último día del año, si usted no lo ha hecho, hágalo para la próxima vez o cada día denle gracias al Señor. Pero cada fin de año, este es mi agradecimiento al Señor. Señor, gracias, porque es el último día del año que estamos viviendo. Del año que viene, no sé, Señor, qué es lo que nos espera. Y a veces enseguida apenas comienza el año y comenzamos a recibir sorpresas que nos da la vida, pero también muchas sorpresas que el Señor nos da. Pero yo creo que todo lo que el Señor permitió que pasáramos en el año anterior es para que nosotros nos recordemos. Vamos a recordar no tan solamente las cosas malas que nos pasaron, ahora vamos a recordar todo lo bueno y beneficioso que el Señor hizo en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas el Señor hizo en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas nos dio? ¿Cuántas veces se nos manifestó? ¿Cuántas veces pudimos ver a Dios manifestado en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas pudimos aprender del Señor? ¿Cuánto el Señor nos pudo enseñar? Pero todo esto, lo que el Señor nos enseñó, es para que nosotros nos recordemos en este año que estamos comenzando, que ya vamos para salida del primer mes, pero aún todavía nos quedan más de 11 meses para terminar el año. Y recordando lo que hemos pasado, lo que hemos atravesado, esto nos alienta, esto nos anima para seguir hacia adelante. Por eso el Señor le hablaba al pueblo de Israel a través de Moisés escribiendo y hablándole el Señor a Moisés: mira, escribe todo esto. Háblale al pueblo de Israel y escríbele esto: nunca te olvidarás de Jehová tu Dios, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros nos acordemos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas,
de todo lo que el Señor nos ha guardado. Cuando nosotros traemos a la mente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cuando comenzamos a pasar por cualquier tribulación, por cualquier aflicción, por cualquier X situación que estemos pasando, que estemos atravesando, esto es lo que nos anima para seguir hacia adelante. ¿Cómo? Solamente recordando el pasado, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esto es lo que nos va a dar aliento, esto es lo que nos va a dar ánimo. Por eso es que el pueblo de Israel estaba recibiendo estas instrucciones, porque cuando ellos se acordaran, no se iban a olvidar del Señor tan fácil. Es difícil olvidarse del Señor cuando nosotros comenzamos a hacer memoria, cuando nosotros nos comenzamos a recordar, pero a recordar con agradecimiento. Porque muchas de las veces venimos al Señor, Señor, dame esto, dame lo otro, te lo pido. Clamamos, lloramos y nos llevamos mucho tiempo pidiendo, pero es poco tiempo que dedicamos para darle gracias, para darle gloria, para darle honra, cuando el Señor nos ha bendecido, cuando el Señor ha hecho la obra. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos acordemos. Una vez nosotros recordándonos, vamos a recuperar ánimo, aliento para continuar hacia adelante. De otra manera, nos vamos a sentir tristes, afligidos. Y como decía, de una u otra manera, el 2020 nos dejó marcados de cualquier cosa. Ahora solamente resta recordar cuáles son las marcas que llevo del 2020. ¿Con qué el Señor me marcó? ¿Con qué el Señor te marcó? ¿Qué cosa tienes que recordar para que te acuerdes y digas, Señor, perdóname porque es cierto, he estado perdiendo el tiempo, no he hecho, Señor, lo que tú querías y recordando, Señor, de todo lo que tú me libraste? Tantas cosas que el Señor ha hecho, nos libró, nos ha librado de enfermedades, de toda esta pandemia que hay en este mundo a nivel mundial. Pero el Señor nos está cuidando, nos está guardando, nos sigue cuidando. Pero nos hemos acomodado mucho a que, quién sabe si a mí me toque, a lo mejor a mí ni me toca. El Señor me ha de librar. Ya como que lo hemos dado por un hecho, como que ya pasó todo, como que el Señor es su responsabilidad de cuidarme. Y cuando nuestra responsabilidad es ser agradecidos al Señor. Nuestra responsabilidad es recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es la única manera que podemos seguirle glorificando. Es la única manera que no nos vamos a desviar del camino del Señor. Porque cuando comenzaba la pandemia me recuerdo, todos querían que las iglesias se abrieran. Ahora las iglesias están abiertas y son muy pocos los que acuden. Como que ya se acomodaron, como que piensan que ya el Señor los libró, como que ya ellos están muy fuertes para no recibir ninguna enfermedad y que van a continuar hacia adelante. Pero vamos a esperar, no se los deseo, pero si llegaran a pasar otra vez en aprietos o se llegaran a enfermar, van a llegar otra vez al camino del Señor. Pero ahora esta vez cuando lleguen al camino del Señor, van a permanecer o otra vez solamente van a venir al Señor por un corto tiempo, por un corto plazo, y después se van a ir otra vez. El Señor lo que quiere que nosotros nos recordemos, porque nosotros recordando, entonces es cuando nosotros vamos a glorificar al Señor, es cuando nosotros vamos a vivir agradecidos. Es la única manera de permanecer. Y el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel. Acuérdense de todas las cosas que han atravesado, todas las cosas que han pasado. Ellos pasaron por muchas cosas. Fueron afligidos en Egipto. Después de que fueron afligidos en Egipto, el Señor los saca. Pero antes de que los saque, el Señor les demuestra no tan solamente al pueblo de Egipto, sino al pueblo de Israel. Ya venía marcado. El Señor, de una manera u otra manera, permitió que se dieran cuenta el poder del Señor, mandando 10 plagas en Egipto. Y ellos las vivieron. Y ellos deberían de acordarse. Por eso es que el Señor le dice, acuérdense. Cuídate de no olvidarte, no te olvides. Y el Señor mismo hoy nos dice también, acuérdense. Acuérdense de todo lo que han vivido, de todo lo que han atravesado, todo lo que han visto. ¿Cuántas veces no hemos visto la mano del Señor? ¿Cuántas de las veces no hemos visto que el Señor está obrando en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos experimentado muchas cosas espirituales del Señor? Y como para que viene cualquier
vientecito y nos aleja, nos aparta, que nos quiere tumbar, nos pone tembeleques y ya queremos tirarlo a la toalla. Queremos rendirnos. ¿Y qué pasó con todo lo que el Señor hizo? ¿Qué pasó con todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Ya no se nos ha olvidado. Somos muy pronto para olvidarnos, somos muy olvidadizos, se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es necesario que nos acordemos. Estos ya habían pasado todo esto, pasaron las plagas, pasaron el Mar Rojo. Después de pasar el Mar Rojo, vieron la señal, vieron eso que nunca se había visto, que nunca nosotros lo hemos visto, pero sin embargo está escrito ahí en la palabra del Señor lo que pasó, lo que sucedió. Y después pueden ver cuando pasan hacia adelante, comienzan a quejarse, las aguas amargas se endulzan, las aguas de Mara. Después de todo eso, el Señor les da agua de la roca para que beban. Después el Señor les da el maná. Después el Señor les sigue dando el calzado. Nunca se les desgastó, la ropa nunca se les desgastó. Con esa misma ropa salieron de Egipto, con esa misma llegaron a la tierra prometida. Dice la palabra del Señor que el calzado nunca se lo cambiaron. Conforme iba creciendo el pie, iba creciendo el calzado. Conforme iba creciendo la persona, la vestimenta iba creciendo. Y todo eso es lo que el Señor hizo con ellos y cómo fueron tan pronto para olvidarse. Pero no estamos nosotros lejos de la realidad de ellos también, porque también nosotros somos muy olvidadizos y somos muy pronto para olvidarnos. Se nos olvida del Señor. Y por eso que el Señor nos exhorta, nunca se olviden. Ellos pudieron experimentar también, dice la palabra del Señor, que de día iba una nube para que no los afligiera el sol. De noche, la luna, con un resplandor, con un esplendor fuerte, para que pudieran ver por dónde caminaban. Ellos pudieron experimentar eso, y nosotros, ¿qué hemos experimentado? ¿Cuántas veces hemos visto la manifestación del Señor en nuestras vidas? Y vaya, ¿de qué manera el Señor se ha manifestado en mi vida y en la tuya? Basta solamente recordar, basta solamente recordarnos. Pero si no ponemos atención en recordar, difícilmente que continuemos hacia adelante. Pero es necesario que nos acordemos. Vamos a acordarnos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ellos pudieron ver las victorias que el Señor les iba dando al frente del enemigo. Victoria tras victoria. Para llegar a la tierra prometida. Conquistando nación tras nación. Naciones iban conquistando hasta llegar a la tierra prometida. Ahora, nosotros, ¿cuántas cosas tuvimos que conquistar el año pasado? Para que estamos de pie todavía. Para que el Señor aquí nos lleva de victoria en victoria. A veces es fácil cuando yo escucho que, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Aquí estamos en victoria. Ok, pero ¿te acuerdas de la victoria que el Señor te ha dado de verdad? ¿O solamente lo dices para decir, bueno, para que crean que estoy bien? Pero es necesario que nos acordemos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todas las victorias que nos ha dado, así como el pueblo de Israel que le daba victoria tras victoria, iban conquistando naciones, nación tras nación, hasta llegar a la tierra prometida. Y ahora nosotros, ¿qué tanto hemos conquistado? Y aún seguimos conquistando. ¿Cuánto día tras día el Señor está con nosotros? Día tras día. Ahí vamos, ahí la llevamos. Y el Señor sigue siendo con cada uno de nosotros. ¿Todo por qué? Porque el Señor nos viene dando las victorias. Porque el Señor siempre está con nosotros. Y ahora esto, ¿nosotros lo merecemos? No, no lo merecemos. No lo merecemos. Pero el Señor, en su infinito amor, le ha placido en estar siempre con cada uno de nosotros. Y la pregunta sería, tú y yo, ¿nos acordaremos siempre de lo que el Señor ha hecho? ¿De lo que el Señor ya hizo en el 2020? ¿Del 2020 para atrás? Los que ya tenemos más edad, ¿cuántos años tenemos de vida? ¿Nos vamos a acordar? ¿O solamente será por un periodo de tiempo? Por un corto tiempo. Y ya mañana se nos olvidará. Somos muy pronto para olvidarnos. Somos muy pronto para olvidarnos, para vivir completamente agradecidos.
completamente agradecidos con el Señor por lo que el Señor está haciendo, por lo que Él ha hecho. Y aún esperando por lo que Él hará, porque el Señor es fiel. Por eso es que el Señor muchas de las veces permite que nosotros pasemos por un desierto. Ahí en el desierto es donde el Señor nos conoce más. Ahí es donde nosotros le conocemos más a Él. Porque ahí es donde el Señor comienza a trabajar en nuestros corazones. Ahí es donde el Señor comienza a hacer su obra. Por eso es que dice la palabra del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Cuando nosotros, tal vez no muchos, pero algunos hemos pasado parte del desierto. Hemos estado en un desierto de verdad. Y cuando estamos en el desierto no hay nada para ver. Podemos encontrarnos a medio desierto y podemos ver a lo lejos y no se ve nada. Lo único que podemos ver, el polvo cómo se levanta por el viento. Lo único que podemos ver es el vapor, cómo se levanta del desierto por la calor. Ahí no podemos encontrar nada, solamente podemos encontrar escorpiones, serpientes venenosos. Ahí no hay nada. Y ahí cuando el Señor nos lleva en el desierto espiritual, cuando el Señor nos lleva en un desierto, el Señor permite que nosotros pasemos por el desierto, porque ahí es cuando ya no queda nada por donde ver. Ahí solamente es cuando podemos mirar hacia arriba, hacia donde está Dios. Podemos ver el polvo que se levanta, todas las situaciones que están pasando, todo lo que el viento se está llevando. Podemos ver el vapor, cómo se levanta por el calor. Parece como que arde todo lo que estamos atravesando, lo que estamos pasando. Pero, ¿dónde podemos acudir? ¿Dónde nos queda ver? Solamente hacia arriba. Igual cuando están en el desierto, no hay otro lado donde ver. Y ahí es donde el Señor es cuando comienza a trabajar en nuestras vidas. Solamente cuando nosotros nos enfocamos y estamos mirando hacia arriba donde está Él. Ahí es donde el Señor le gusta llevarnos en el desierto. Porque ahí es cuando el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y no es que el Señor no sepa, sino que Él sabe, pero Él quiere que también nosotros sepamos qué es lo que hay. Y qué tanto estamos preparados para seguirle. Porque en el desierto, ahí es donde el Señor trabaja. Porque en el desierto es donde el Señor se manifiesta. Porque en el desierto es donde el Señor dice, este sí la lleva bien. Lo he pasado por el desierto, lo he llevado para acá. Y lo más hermoso, lo más precioso que podemos aprender, que cuando pasamos por el desierto, después de que hemos pasado por el desierto, viene una alegría. Y la misma palabra del Señor dice en los Salmos, que por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría que el Señor nos da. Porque cuando pasamos por el desierto, después el Señor, ahí es cuando el Señor comienza a manifestarse, es cuando el Señor comienza a crecer en nosotros, porque es cuando el Señor nos comienza a subir de nivel en nivel. No hay de otra manera. Si no nos gusta el desierto, lamentablemente nunca vamos a conocer al Señor. El Señor nos conocerá, pero nosotros no le vamos a conocer a Él. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pasar por un desierto. Pero el Señor le gusta llevarnos al desierto. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor. Para afligirte. Solamente en las aflicciones. En las aflicciones es donde conocemos al Señor. Porque era necesario que el Señor llevara al pueblo de Israel por el desierto. ¿Para qué? Dice, para afligirte. Buscamos en la palabra del Señor y existen 98 veces aflicciones. ¿Por qué será? ¿Qué nos quedará decir al Señor? Y solamente estoy hablando de aflicciones, pero ya cuando dice de afligirte, etcétera, etcétera, hay más. Pero ¿por qué el Señor nos aflige? ¿Por qué? Para conocernos más. Porque el Señor siempre permite las cosas que pasen siempre con un propósito. No hay despropósitos en el Señor que sucedan nomás así porque sí, sin hacer algo en nuestras vidas. Todo lo que el Señor permite es porque el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, porque el Señor quiere manifestarse, porque el Señor quiere enseñarnos algo nuevo. Y no tan solamente eso para afligirte, dice la palabra de Dios también, para probarte. Son palabras que están escritas en la palabra del Señor y tienen punto por separado, para afligirte, para probarte.
¿Y por qué el Señor le gusta probarnos? ¿Cómo es que nos prueba? Dice la palabra del Señor en Zacarías 13:9. Y los probaré como se prueba el oro en el fuego. Ahí es cuando se ve el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano que está dispuesto, a pesar de todo lo que venga, a través de todo lo que está pasando, y aún dice, no, si esto es de pasar, pues que venga lo que venga, pero que el Señor me enseñe lo que Él me quiere enseñar. Ahí es cuando nosotros comenzamos a conocer la palabra del Señor. Ahí es cuando nosotros podemos tener más revelación del Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos afligidos, cuando somos probados, cuando el Señor nos prueba. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7 también dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, siendo perecedero, se prueba con el fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Nuestra fe tiene que ser probada, porque si no, ¿cómo puedo decir yo tengo fe? Pero si mi fe no es probada, tenemos que ser probados, tenemos que pasar por la prueba, tenemos que pasar por X situación. ¿Pero para qué? Para que el Señor crezca en cada uno de nosotros. No hay de otra manera. No hay de otra manera cómo el Señor se va a manifestar. No hay de otra manera cómo le vamos a conocer. Solamente creyendo y confiando en el Señor, recordando todo lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo más adelante, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El Señor quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Y otra vez vuelvo a decir, no porque el Señor no sepa, sino que Él sabe de antemano. Pero cuando el Señor dice que nos quiere aprobar nuestro corazón, cuando el Señor quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón, es para que también nosotros nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Porque muchas de las veces se nos olvida de hacer un análisis en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿De verdad yo le estoy sirviendo? ¿De verdad el Señor se agradará de lo que yo hice hoy? ¿Se agradará de cómo yo vivo? ¿Se agradará de cómo yo trato a mi familia? ¿Se agradará de cómo trato yo a mi mujer? ¿La mujer al esposo? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Se agradará al Señor? Eso es lo que nosotros tenemos que también analizar nuestro corazón, porque el Señor dice es para saber lo que había en tu corazón. Y la palabra del Señor nos dice en Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y en el versículo 10 dice el Señor, ¿quién lo conocerá? Y él mismo contesta, yo Jehová, que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que nosotros muchas veces nos engañamos, porque nosotros nos engañamos que creemos que estamos viviendo bien delante de Él, pero solamente en el desierto, solamente cuando pasamos por todo esto, en tiempos de soledad, en tiempos de tristeza, en tiempos de aflicción, es cuando el Señor comienza a conocer nuestro corazón. Ya el Señor ya conoce, ya me pasó por prueba, el Señor ya me afligió, el Señor ya me está pasando por en el desierto, ahora el Señor está conociendo mi corazón, y es cuando nosotros comenzamos a darnos de cuenta cómo el Señor nos está conociendo. Y ahora yo también estoy conociendo cómo está mi corazón. Proverbios capítulo 4 y versículo 23 también dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque muchas de las veces el corazón nos engaña. El corazón nos engaña a nosotros y nos dice que estamos bien y no estamos bien. El corazón nos dice, no tienes nada de qué arrepentirte. Lo más importante que debemos de acordarnos que el corazón es de carne. Está en la carne.
Y como es de la carne, por eso es que nos engaña. Nosotros somos carne, nos engaña. Pero ahora lo más importante es que, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de mi corazón? ¿Está bien delante de Él? ¿O está vacío? Es lo que nosotros tenemos que analizarnos, cómo estamos. ¿Cómo estamos delante del Señor? Muchas de las veces hay ingratitud en nosotros. Así como el pueblo de Israel, tan rápido que se le olvidó lo que el Señor había hecho. Cómo el Señor se había manifestado, cómo el Señor había hecho sus obras ahí en el desierto. Y muchas veces, muchas partes de la Biblia podemos encontrar todo lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Cómo es que tan pronto se olvidaron? ¿Cómo es que tan pronto que apenas Moisés sube arriba al monte a recibir las tablas de los mandamientos y se desespera el pueblo? Y dice la palabra del Señor que se olvidaron pronto. Lo narra también Salmo 78, versículo 10 y versículo 11. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Pronto se olvidaron. Eso está también en Éxodo capítulo 32. Y vemos en el versículo 6 también de Éxodo 32, 6, podemos ver cómo es que el pueblo se fue a la pasión de la carne. Cómo es que desagradaron al Señor. Y dice la palabra del Señor también en Salmo 106 y versículo 13 y 14. Dice, bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Así a veces nosotros nos olvidamos de las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cómo el Señor se ha manifestado, cómo el Señor se ha mostrado en mí, cómo el Señor se ha mostrado en ti. Somos bien pronto para olvidarnos. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho. Y eso es muy triste, muy doloroso en el corazón del Señor, que nosotros nos olvidemos. Y dice la palabra del Señor, no esperaron su consejo. Muchas de las veces nosotros estamos pidiendo, Señor, sáname, Señor, sana a mi hermano, sana a cualquier persona que se nos viene a mente, o conocemos que está pasando por X situación. Señor, necesito trabajo. El Señor nos da el trabajo. Señor, ahora quiero que tú me ayudes en esto. El Señor nos ayuda. Y muchas de las veces el Señor está permitiendo todo esto, pero ¿para qué? Para que el Señor nos hable en nuestro corazón. Pero muchas de las veces, nomás, ojo, gracias Señor, ya lo recibí. Y no esperamos su consejo. Y dice la palabra del Señor que esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se olvidaron de su consejo. No esperaron su consejo. Y eso es muy triste, muy lamentable. Que el Señor acuda a ayudarnos y que nosotros nos olvidemos de lo que Él ha hecho y no esperemos su consejo, porque a veces el Señor nos quiere aconsejar, hey, esto pasó para que mostrarte esto, ahora quiero que hagas esto, ahora quiero que hagas lo otro. No, nos olvidamos, se nos olvida pronto. Y dice la palabra del Señor, y no esperaron el consejo del Señor. Dice, sino que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Cuando se entregaron al deseo apasionado, que dice la palabra del Señor, desordenado, es que mejor ni quiero ni hablar de eso. Hicieron desastre, trayendo las tradiciones de Egipto, todo lo que hacían allá, lo mismo ellos hicieron, bailando y desnudos y haciendo tantas tonterías al frente del becerro de oro. Pero nosotros no estamos lejos, porque nosotros muchas veces hemos vivido lo que el Señor nos ha mostrado. Hemos sido partícipes del poder del Señor y pronto se nos olvida y pronto comenzamos a llenar nuestra mente de cochinadas, de porquerías. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho. Somos bien fáciles para olvidar y lo que el Señor quiere que nosotros nos acordemos. Que nosotros nos acordemos y no seamos malagradecidos, que no haya esa ingratitud en nosotros, así como el pueblo de Israel, que hubo una ingratitud y se olvidaron del Señor. Dice, y tentaron a Dios en la soledad. No sé si se recuerda cuando el pueblo de Israel tentó a Dios, diciendo, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Claro que el Señor podía. Y dice la palabra de Dios que, y el Señor les concedió, les dio lo que pedían. Pero después vino una mortandad. ¿Por qué? Porque el Señor
estaba cumpliendo solamente sus caprichos, porque no era el deseo del Señor de darles carne. El Señor quería que aprendieran a vivir del maná, lo que representaba la palabra del Señor en la actualidad. Es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a vivir de la palabra del Señor. Cada día vivamos de la palabra del Señor. Pero ahora, de nosotros va a depender. Nosotros nos vamos a acordar del Señor, lo que el Señor ha hecho, o vamos a ser como el pueblo de Israel. Y no voy a decir más del pueblo de Israel, porque siempre yo sé que para enseñar y para predicar siempre hablamos del pueblo de Israel, pero dice la palabra del Señor que las cosas que se escribieron fueron para nuestra enseñanza, y de ello estamos aprendiendo. Y no tan solamente de esas, sino que podemos ver a nuestro alrededor todo lo que está pasando entre hermanos cristianos, que hoy le sirven a Dios y mañana se olvidan de las obras del Señor. Pero ahora de nosotros va a depender. Si nosotros somos malagradecidos, si nosotros somos ingratos, como hubo esta ingratitud del pueblo de Israel, o también podemos ser como el escritor Asaf, allá en capítulo 77 de Salmos. Nos habla la palabra del Señor de este levita, en tiempo contemporáneo de David. Cómo es que este salmista comienza a escribir. Sí, es cierto, parece que estaba pasando por una aflicción, estaba pasando por aflicciones, estaba recordando todo lo que estaban pasando, cómo es que habían vivido con el Señor muy bien, pero de pronto les estaba yendo mal. Entonces él comienza a escribir el salmo y comienza a escribir y a decir: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consejo, rehusaba consuelo. No quería ser consolada. Me acordaba de Dios y me conmovía, me estremecía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Su interior estaba desmayando. Dice: no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Estaba acordando de todo lo que había pasado, de todo lo que había vivido, todo lo beneficioso que el Señor había hecho en su vida. Y está escribiendo y dice: me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu mi interior no quería ser consolado. Y se preguntaba: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Esto se preguntaba. Dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Es puro lamento lo que está escribiendo aquí Asaf. Se está lamentando, pero llega un momento que se brinca del capítulo 77, el versículo 9. Hay un espacio que, yo lo he dicho en otras veces, está la palabra Selah. Hace una pausa, descansa y piensa. Y de pronto viene su mentalidad: ¿qué me pasa? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Entonces dice que dijo en su interior, dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, todos los días que ha estado su mano conmigo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Es fácil, he dicho, para olvidarnos de Dios, pero es un momento que también nosotros nos podemos recordar y podemos hacer como Asaf. Sí, llegan los momentos que nos preguntamos: ¿y por qué más antes vivía bien? Como que todas las cosas estaban pasando bien, pero de pronto él hace una pausa, descansa y él mismo se contesta: ¿qué me pasa? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy trayendo a la memoria todo lo bueno que hacía y por qué ahora como que estoy reprochando? Dice que digo: enfermedad mía es esta. Más bien traeré a la memoria todo lo que el Señor ha hecho. Porque solamente trayendo a la memoria lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es lo único que nos puede empujar para seguir hacia adelante. No hay de otra. No hay de otra. Solamente recordando lo que el Señor ha hecho
¿Qué fue lo que hizo el Señor en el 2020, en tu vida? ¿De cuántas cosas te libró? ¿De cuántas maneras te habló? ¿De cuántas maneras se mostró a ti? Y tal vez te vendrán las cuestiones así como Asaf, recordando solamente el pasado, pero con reclamos. Pero podemos hacer también lo que él comenzó a escribir en el versículo 10. Cuando comenzó a meditar y acordarse y dijo, esta es una enfermedad, esta es mi carne lo que me está ganando, lo que me está llevando a reclamarle a Dios, a hablarle así de esa manera. ¿Quién soy yo para hablarle a Dios así? ¿Qué derecho tengo para hablarle a Dios? Más bien voy a traer a la memoria todo lo que el Señor hizo y esto me va a ayudar para seguir hacia adelante. No hay de otra. Vamos a ser agradecidos al Señor. Vamos a glorificarle, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque solamente recordando el pasado, solamente esto nos empujará. Solamente esto nos llevará hacia adelante. Solamente esto nos dará ánimo. No, de otra manera no podemos. No podemos ser agradecidos. Más que recordando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y mientras el Señor así es conmigo y yo acepto los retos del Señor. En estos días, mientras me preparaba para este mensaje, dirán que siempre lo repito, pero el Señor, yo no sé que si es que alguien le habla al Señor por medio de las alabanzas que me da, me inspira para escribirlas cuando estoy preparando para un mensaje o cuando estoy pasando por X situación, el Señor me da el privilegio de escribirle al Señor. Y yo lo hago y acepto el reto. Pero el Señor, mientras me daba este mensaje también, el Señor me daba este cántico para compartirlo con ustedes. Y escuchen las palabras y escuchen lo que dice. Venimos ante tu presencia, recordando lo que has hecho en nosotros, y te daremos la gloria aquí en la tierra mientras vivamos. No me olvidaré del año pasado. En mi corazón siempre lo tendré presente. Maravillosas son tus obras. Eres incomparable, Dios soberano. Te exaltamos, oh Dios glorioso, delante de ti con nuestras vidas, porque grande es tu misericordia y tu fidelidad es inagotable. No me olvidaré del año pasado. En mi corazón siempre lo tendré presente. Maravillosas son tus obras. Eres incomparable, Dios soberano. Sí, Señor, tú eres soberano. Y tú haces como quieres, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para reclamarte, para decirte, Señor, por qué lo estás haciendo así? Porque, Señor, has permitido, Señor, en un momento que recibamos tus bendiciones y un momento, Señor, como que comenzamos a cruzar por un desierto. Pero esto, Señor, también nos ayuda y nos anima para continuar hacia adelante. Y nosotros, Señor, queremos ser de los que perseveran, de los que siguen hacia adelante. No queremos retroceder, Señor. Queremos perseverar. Ayúdanos a perseverar, a caminar en tu camino, Señor. A ser obedientes, Padre. Así como tú te manifestaste, Señor, el año pasado, manifiéstate en nuestras vidas.
Como decía, Señor, también el salmista, no apartes tu Santo Espíritu de mí, Señor. No apartes tu Santo Espíritu de mí, sino que guíame por el camino de rectitud, Señor. Guíame por tu camino, Señor, por tu sendero, Señor. Yo quiero aprender a caminar de tu mano. Quiero, Señor, ser una persona que me acuerde siempre, Señor, lo que tú has hecho. Así como Asaf se recordaba de todo el pasado. Sí, llegó un momento, Señor, como que entraba en angustia. Y él mismo dijo, entré en angustia, entré en desesperación. Pero también de un momento a otro, Señor, él cambió. Y es lo que tú esperas, Señor, también, que nosotros hagamos una pausa, descansemos en ti, Señor. Cuando estemos descansando en ti, Señor, seguramente también podremos decir lo mismo que dijo Asaf. Es una enfermedad mía lo que me está pasando. Porque tengo enfermo el corazón, porque hay mal agradecimiento, porque se me ha olvidado lo que tú has hecho en mi vida. Señor, de cuántas cosas tú nos has librado. Son muchas, Señor. Y muchas, Señor, que ni nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Señor, yo te doy gracias, Señor, también por todo. Por todo, Señor, lo que tú has hecho. Gracias, Señor, también porque libraste a mi hermano Martín, Señor, de que fuera aplastado por la grúa. Gracias, Señor, porque tú estuviste con él, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú le enseñes, Señor, que aún tú le sigues librando de ese peligro. Que aún tu mano poderosa, Señor, está ahí. Ayuda al Señor a continuar. Señor, que se acuerde. Que se acuerde de todo lo que tú has hecho en su vida. Así a cada uno de nosotros, Señor, que no nos olvidemos de tus obras. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Queremos ser fieles a ti. Shabasanda y Baramasanda. Señor, muchas veces, Señor, te fallamos. Muchas veces, Señor. Muchas veces nos hemos olvidado. Somos olvidadizos. Señor, danos un corazón de agradecimiento. Sé, Señor, que en nosotros depende el cambiar, pero también, Señor, queremos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a continuar, a seguir hacia adelante, Señor. No mirándolo de atrás, Señor, para traértelo en reclamos, sino más bien para darte gloria, para darte honra, porque tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres digno de toda adoración, Señor, y por eso es que a ti te alabamos. A ti te exaltamos, a ti te decimos gracias, Señor. Y aun cuando estemos pasando por situaciones, Señor, nos acordaremos, Señor Jesucristo, que tú dijiste que estarías con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y sé que, Señor, que tu palabra es fiel y es verdadera. Y lo que tú dices, Señor, tú lo cumples. Tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo dijiste, tú lo harás, tú lo ejecutarás, Señor. Ejecuta tu palabra, Señor. Y cúmplela, Señor, así como siempre la has cumplido con cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tú nunca nos dejes, que tú nunca nos desampares. Y si ha pasado, está pasando por X situación, dele la gloria a Dios y dígale gracias, Señor, porque a través de esto he de ver tu poder. Otro también que el Señor me daba hace 4 días para nosotros ser consolados cuando nosotros estamos atravesando por el desierto. Dice, cuando llegue la angustia y veas que no puedes más, acuérdate de Jesucristo, que Él siempre contigo está. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Cuando llegue la angustia y veas que no puedes más, acuérdate de Jesucristo, que Él contigo está. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Mejor haz esto. Canta, cántale alabanza, canta,
cántale al Señor, porque cantándole alabanzas se te alegrará el corazón. Él es quien te consuela y te da también la salvación. Canta, cántale alabanzas, canta, cántale al Señor, porque cantándole alabanzas se te alegrará el corazón. Él es quien te consuela y te da también la salvación. Él es quien te consuela y te da también la salvación. Gracias, Señor. Síguenos dando fuerza, Señor, para continuar hacia adelante. Nunca olvidarnos del pasado y esto, Señor, nos ayudará para continuar hacia adelante. Danos la fuerza, Señor, que tú siempre nos das. Que tú siempre, Señor, estás esperando que nosotros acudamos a ti para recibir esas fuerzas, Señor, como el búfalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y te ruego, Señor, que tú nos continúes bendiciendo, mi Dios. Amén. Así el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por decir presentes una vez más y nos recordando que tenemos reuniones en la iglesia en 230 Hunter Road en Norwich. Ahí estamos con el pastor Jorge Morales. Ese es nuestro pastor y ahí estamos un buen grupo de hermanos y hermanas que estamos esperando con las manos abiertas para darle un corazón de bienvenida. Amén. El Señor les continúe bendiciendo y